En la penumbra de una habitación de hospital, donde el olor a desinfectante se mezcla con la fragancia tenue de las flores, una matriarca agoniza. Doña Elena, con su cabello gris y frágil, mira a sus 3 hijos, quienes se encuentran alrededor de su lecho, con rostros pálidos de preocupación. Ella, una mujer de carácter fuerte, ha sido el pilar de su familia durante décadas, y ahora, con el final inminente, siente que es momento de desatar un secreto que ha mantenido oculto toda su vida. Con voz temblorosa, pero firme, revela que uno de ellos no es su hijo biológico, una bomba que explota en la atmósfera tensa. El silencio que sigue es abrumador, las miradas se cruzan, llenas de incredulidad y miedo. Cada hijo, en su interior, comienza a hacer un recuento de recuerdos, buscando pistas en su historia familiar. ¿Quién podría ser el impostor? ¿Cómo afectará esto a los lazos que han compartido? La revelación no solo amenaza con fracturar su unidad familiar, sino que también desata una tormenta de emociones y dudas que los llevará a profundizar en su pasado, investigando secretos que jamás imaginaron que existían. En ese instante, la vida de cada uno de ellos cambia para siempre, y el deseo de conocer la verdad se convierte en una urgencia. A medida que los hijos de Doña Elena comienzan a asimilar la devastadora noticia, las tensiones en la habitación crecen como un volcán a punto de erupcionar. Alejandro, el mayor, un hombre de negocios exitoso, siente que su mundo se desmorona, siempre ha creído que su madre era el faro de su existencia, y ahora esta revelación pone en tela de juicio no solo su identidad, sino también toda su historia. Por otro lado, Valeria, la hija del medio, observa con una mezcla de desconfianza y curiosidad. A pesar de que siempre ha sentido una conexión más fuerte con su madre que con sus hermanos, esta revelación la hace cuestionar si alguna vez realmente conoció a su madre. Mientras tanto, el más joven, Samuel, un artista bohemio con un espíritu libre, siente una chispa de traición que lo quema por dentro. La idea de que su madre haya ocultado algo tan importante desata en él una furia contenida, y su mente comienza a trazar un mapa de lo que puede significar esta revelación para sus relaciones. Las discusiones se intensifican, y mientras cada uno expresa sus miedos y frustraciones, las viejas rencillas salen a la superficie, poniendo de manifiesto que la verdad no solo se encuentra en la biología, sino también en los vínculos emocionales que han tejido a lo largo de los años. En medio de este torbellino emocional, la figura de Doña Elena se convierte en el eje de la discordia. Con cada palabra que pronuncia, se desata un torrente de recuerdos, viejas heridas que comienzan a abrirse. A medida que sus hijos intentan entender su historia, no pueden evitar recordar momentos de sus infancias que, en retrospectiva, adquieren un nuevo significado. Las miradas furtivas que su madre intercambiaba con ciertos hombres, las largas ausencias de su padre que siempre se justificaban con reuniones de trabajo, y los susurros en la noche que parecían enredarse en la oscuridad del hogar. En su mente, la idea de que uno de ellos no pertenezca a esta familia transforma su infancia en un rompecabezas, donde las piezas no encajan como antes. Los 3 sienten que el aire se vuelve denso, como si cada secreto revelado en esta habitación pudiera desmoronar los recuerdos que habían compartido. La urgencia por descubrir la verdad se mezcla con un miedo paralizante a lo que puedan encontrar, un miedo que amenaza con deshacer no solo su pasado, sino también su futuro como familia. Mientras la figura de su madre se vuelve cada vez más frágil, la lucha por desentrañar el misterio de su origen se convierte en una carrera contra el tiempo. Con la noticia aún resonando en la habitación, la atmósfera se convierte en un campo de batalla emocional. Alejandro, incapaz de contener su frustración, comienza a cuestionar la lealtad de su madre. La figura de Doña Elena, que alguna vez fue sinónimo de amor y protección, ahora se presenta como un enigma cargado de mentiras. ¿Por qué no lo dijiste antes?, le grita, su voz un eco de dolor y traición. Valeria intenta mediar, sintiendo que la rabia de su hermano podría llevar a la ruptura familiar. Ella, que siempre ha buscado el equilibrio, se da cuenta de que su madre ha estado guardando un secreto que podría cambiar su percepción de la vida y de sí misma. Mientras tanto, Samuel, atrapado entre los dos, se siente impotente. El caos emocional que se desata es palpable, y cada palabra se convierte en una puñalada. La matriarca, con lágrimas en los ojos, intenta explicar su decisión, revelando que las circunstancias que la llevaron a tomar este camino no fueron simples, que había razones que pesaban más que la verdad. Sin embargo, sus palabras parecen caer en oídos sordos, pues la familia, en lugar de unirse, se fragmenta aún más, con cada uno persiguiendo su propia verdad.
En medio de esta tormenta, doña Elena siente que su cuerpo se agota y el tiempo se escapa de sus manos. Con cada respiración, la presión de los secretos se hace más pesada. Decide que es hora de desenterrar verdades que han permanecido enterradas por demasiado tiempo. Con una voz entrecortada, comienza a contar la historia que la ha perseguido durante décadas, la historia de un amor prohibido, de un encuentro que cambió el curso de su vida y, sin querer, alteró la de sus hijos. Habla de un antiguo amor de juventud que nunca pudo olvidar, y de un doloroso sacrificio que la llevó a renunciar a su propia felicidad por el bien de su familia. Mientras relata su pasado, sus hijos escuchan con una mezcla de asombro y horror, atrapados en un torbellino de emociones contradictorias. La historia de su madre abre viejas heridas, no solo en ella, sino en cada uno de ellos, y de repente se encuentran en un laberinto de sentimientos y revelaciones que los empujan a cuestionar lo que han considerado siempre como verdad. ¿Qué papel jugarán en esta nueva narrativa? ¿Serán capaces de perdonar a su madre por sus elecciones pasadas, o las sombras del pasado serán demasiado oscuras para superarlas? La revelación de doña Elena actúa como un catalizador, y a medida que comparte su historia, cada hijo comienza a confrontar sus propios fantasmas. Alejandro, el hijo mayor, se siente atrapado entre la lealtad a su madre y el desdén hacia su propia identidad. Se da cuenta de que ha vivido toda su vida a la sombra de un mito familiar que ahora se desmorona. Mientras tanto, Valeria, que ha buscado el amor y la aprobación en cada rincón de su vida, empieza a cuestionar si sus propias elecciones han estado influenciadas por los secretos de su madre. Samuel, en su búsqueda artística de la verdad, se siente cada vez más angustiado, pues su percepción de lo que significa ser parte de esta familia se desdibuja. La conexión entre ellos se hace más frágil, y a pesar de su deseo de apoyarse mutuamente, la desconfianza empieza a instalarse como un intruso en su hogar. Cada uno se ve obligado a tomar un tiempo para reflexionar sobre lo que realmente significa pertenecer a esta familia, mientras las palabras de su madre resuenan en sus mentes como un eco persistente. A medida que la discusión avanza, las verdades ocultas comienzan a salir a la luz. Los hermanos, en un intento por entender su situación, deciden explorar más a fondo la historia familiar. Comienzan a investigar el pasado de su madre, descubriendo documentos antiguos y fotos que, hasta ahora, habían estado guardados en un rincón oscuro de la casa. Entre las páginas amarillentas de un viejo álbum familiar, encuentran imágenes de una joven doña Elena en compañía de un hombre desconocido. Su sonrisa radiante contrasta con el semblante serio que han conocido toda su vida. ¿Quién era ese hombre? ¿Cuál fue su historia con su madre? Estas preguntas avivan la curiosidad y el deseo de descubrir la verdad que ha estado oculta durante tanto tiempo. Mientras rebuscan entre los recuerdos, la tensión crece. Cada nuevo descubrimiento es como una nueva pieza en un rompecabezas, pero también es un recordatorio de que las respuestas que buscan podrían ser más dolorosas de lo que imaginaron. La investigación se convierte en una obsesión, y el vínculo familiar se transforma en un campo de minas, donde cada paso en falso podría llevar a una explosión emocional devastadora. Las noches se convierten en horas de discusión y revelaciones, donde cada hermano expone sus hallazgos con una mezcla de esperanza y temor. Alejandro, cada vez más decidido a descubrir la verdad detrás del misterio de su origen, comienza a cuestionar a su madre sobre el desconocido. Doña Elena, con un aire de resignación, intenta evitar las preguntas directas, pero cada evasiva solo alimenta la frustración de sus hijos. Valeria, por su parte, descubre que su madre había mantenido una correspondencia secreta con el hombre en cuestión, lo que la lleva a preguntarse si alguna vez existió un amor verdadero entre ellos. Samuel, en su camino de búsqueda artística, se siente inspirado y angustiado al mismo tiempo. Comienza a escribir sobre la historia familiar, sintiendo que a través de la escritura puede liberar los demonios que atormentan a su madre y a sus hermanos. Sin embargo, cada descubrimiento genera más tensión y desconfianza entre ellos. Las viejas heridas se reabren, y los lazos que los unían comienzan a desvanecerse, a medida que cada uno se enfrenta a sus propios demonios internos. La búsqueda de la verdad se transforma en un viaje oscuro y complejo, donde las sombras del pasado amenazan con tragarse todo lo que han conocido. Mientras la tensión crece entre los hermanos, las revelaciones acerca del pasado de su madre empiezan a desdibujar las líneas que separan a cada uno de ellos. La búsqueda de la verdad se convierte en un reflejo de sus propias inseguridades y deseos. Alejandro, quien siempre se ha visto como el protector de la familia, se siente impotente ante el hecho de que su madre no le haya revelado el secreto más profundo de su vida.
por otro lado, Valeria, que ha vivido buscando la aprobación de su madre, se da cuenta de que quizás la figura maternal que ha idealizado no es la misma que ha tenido en su mente. La confusión se intensifica cuando Samuel, en un arranque de frustración, sugiere que quizás deberían considerar la posibilidad de que la historia familiar esté llena de secretos más oscuros de lo que imaginaban. Este comentario provoca una nueva ola de dudas, y las tensiones alcanzan un punto álgido. Las acusaciones vuelan y las emociones explotan, mientras cada uno busca un sentido de pertenencia en medio de la confusión. En medio de este tumulto emocional, doña Elena observa a sus hijos desde la distancia, sintiéndose cada vez más impotente. La culpa la consume mientras se da cuenta de que, al intentar proteger a su familia, ha creado una red de mentiras que ahora amenaza con desatar un caos incontrolable. Se siente atrapada en su propia narrativa, sabiendo que la verdad puede herir a sus hijos de maneras que nunca pudo prever. Consciente de que su tiempo es limitado, decide que es hora de abrir completamente su corazón. Con una voz quebrada, les confiesa que no solo existe un secreto sobre su origen, sino que también hay traiciones que afectan la vida de cada uno de ellos. Mientras sus hijos la escuchan, la matriarca revela que el hombre de sus recuerdos no solo fue su amante, sino que también tuvo un papel en la vida de uno de sus hijos, creando un tejido de relaciones que se entrelazan de maneras inesperadas. La revelación saca a relucir antiguos resentimientos, y la tensión se convierte en un campo de minas emocional donde cada palabra puede causar explosiones de dolor y traición. La revelación de doña Elena acerca de un posible vínculo entre su amante y uno de sus hijos sumerge a la familia en un estado de caos absoluto. Cada uno de ellos intenta procesar la nueva información, con la confusión y el temor apoderándose de ellos. Alejandro, sintiéndose traicionado por su madre, comienza a buscar respuestas y confrontar la realidad de que quizás la historia que ha construido a lo largo de su vida no sea más que un castillo de naipes. Valeria, en su búsqueda de la verdad, decide investigar el pasado de su madre y el del misterioso amante, convencida de que descubrir la identidad del hijo secreto puede ser la clave para entender su propia identidad. Mientras tanto, Samuel se sumerge en la creación artística, tratando de canalizar el dolor y la angustia que lo rodean a través de su arte. Sin embargo, cada intento de expresar su confusión solo parece aumentar la distancia emocional entre ellos. La atmósfera familiar se convierte en un campo de batalla de acusaciones y resentimientos, donde cada revelación parece traer consigo una nueva ola de dolor. En medio de todo, la matriarca, sintiendo que sus acciones han desatado un torrente de emociones, lucha por encontrar una forma de restaurar la paz en su hogar antes de que sea demasiado tarde. Mientras las tensiones aumentan, la familia se divide en facciones, cada uno buscando su propia verdad en medio de un mar de confusiones. Alejandro, furioso por la aparente traición, comienza a culpar a su madre por no haber sido honesta desde el principio. En su mente, ella ha arruinado la estabilidad de su vida y ha traído a la superficie un tumulto de emociones que él había mantenido bajo control. Valeria, al observar la dinámica en juego, se encuentra en un dilema, atrapada entre la lealtad hacia su madre y la necesidad de entender su propio lugar en esta nueva realidad. Samuel, por otro lado, se siente cada vez más perdido, incapaz de encontrar su voz en medio de la creciente discordia. Cada intento de conexión entre ellos se siente como un esfuerzo inútil, mientras las viejas heridas se abren con cada discusión. En un intento por encontrar una solución, doña Elena se da cuenta de que sus hijos necesitan tiempo para procesar la verdad, y que quizás la única forma de sanación sea permitiéndoles explorar sus propios sentimientos, aunque esto signifique dejar que el caos reine por un tiempo. La casa familiar se convierte en un campo de batalla silencioso, donde cada rincón parece cargado de recuerdos de tiempos más felices. Doña Elena, sintiéndose cada vez más sola en su propia casa, comienza a reflexionar sobre las decisiones que la llevaron a este momento crítico. Su mente viaja a épocas pasadas, a los días en que el amor y la felicidad parecían ser el centro de su vida. Pero ahora, la culpa la persigue como una sombra, recordándole que sus elecciones han causado estragos en la vida de sus hijos. A medida que los días pasan, la tensión en el hogar se transforma en una atmósfera opresiva. Alejandro se sumerge en su trabajo, tratando de escapar de la realidad, mientras que Valeria busca respuestas en el pasado de su madre, conectándose con viejas amistades y familiares que pueden arrojar luz sobre la historia familiar. Samuel, por su parte, se siente cada vez más alienado, buscando consuelo en su arte, pero incapaz de plasmar el dolor que siente.
La situación se complica cuando los hermanos comienzan a buscar por separado a su padre, quien, aunque nunca ha sido un pilar en sus vidas, se convierte en la figura que todos sienten que deben conocer. La decisión de buscar al padre ausente los lleva a enfrentarse a un nuevo conjunto de interrogantes que podrían cambiar su vida para siempre. La búsqueda del padre ausente se convierte en una misión que cada uno de los hermanos aborda de manera diferente. Alejandro, convencido de que debe asumir el papel de líder, decide investigar el pasado de su padre, buscando pistas sobre su vida y su relación con doña Elena. Con cada revelación, la historia de su padre se torna más compleja, llena de altibajos y decisiones difíciles. Valeria, intrigada por los relatos que escucha de su madre, decide conectar con familiares lejanos que podrían tener información sobre el pasado de su padre. Cada conversación que mantiene la lleva a descubrir nuevas facetas de su madre y del hombre que una vez consideró un extraño. Samuel, por otro lado, se embarca en un viaje emocional a través de su arte, intentando plasmar en su trabajo la lucha interna que siente al buscar la verdad sobre su padre. A medida que cada uno de ellos se adentra más en sus investigaciones, la realidad de sus vidas se complica aún más. Comienzan a darse cuenta de que el pasado no es tan sencillo como pensaban, y que las historias que habían creído durante años estaban llenas de matices y sombras que nunca habían considerado. La búsqueda del padre ausente no solo se convierte en un viaje de descubrimiento, sino también en un camino hacia la comprensión de quiénes son realmente como individuos. Los días se convierten en semanas, y la búsqueda del padre ausente se transforma en un proceso extenuante pero revelador. Alejandro se sumerge en viejos registros y documentos, mientras busca la conexión entre su padre y su madre. En su mente, cada pieza del rompecabezas que logra encajar se siente como un paso hacia la redención. Sin embargo, a medida que las verdades comienzan a emerger, el peso de la carga emocional se hace más pesado. Valeria, al descubrir relatos sobre la vida de su padre, se enfrenta a la realidad de que su madre no solo ha ocultado su origen, sino también aspectos del pasado de su esposo que la llevaron a tomar decisiones difíciles. Las historias de infidelidades y relaciones rotas la hacen cuestionar todo lo que ha creído sobre el amor y la familia. Samuel, por su parte, se da cuenta de que la búsqueda de su padre también lo lleva a explorar su propia identidad como artista y como hijo. Su arte comienza a transformarse, capturando la confusión y la tristeza que siente por el caos familiar. A medida que cada uno de ellos avanza en su búsqueda, las conexiones entre ellos se hacen más frágiles, y las sombras del pasado amenazan con consumir la relación que una vez compartieron. El miedo a la verdad se convierte en una fuerza poderosa, que los impulsa a seguir adelante, a pesar de la posibilidad de que lo que encuentren pueda ser devastador. Finalmente, en una tarde nublada, los hermanos deciden reunirse para compartir lo que han descubierto. La casa familiar, que solía ser un refugio, ahora se siente como un escenario de juicios y revelaciones. Alejandro, con una mezcla de emoción y nerviosismo, es el primero en hablar. Comienza a relatar sus hallazgos sobre el pasado de su padre, revelando detalles que lo han dejado perturbado. Valeria, al escuchar sus palabras, se da cuenta de que la historia de su padre está entrelazada con la de su madre de maneras que nunca imaginó. Sin embargo, lo que más la impacta es el descubrimiento de un viejo amor que su madre había tenido antes de casarse con su padre, lo que sugiere que la infidelidad y el secreto estaban presentes desde el principio. Mientras las verdades fluyen entre ellos, Samuel escucha en silencio, absorbiendo cada palabra, tratando de encontrar sentido en la narrativa que se desarrolla. La discusión se convierte en un torrente de emociones, y las viejas heridas que creían cerradas se vuelven a abrir. Las acusaciones vuelan y la culpa se desata, convirtiendo la reunión en un verdadero campo de batalla emocional. Cada hermano siente que el otro ha traicionado su confianza y, a medida que las tensiones aumentan, el pasado amenaza con consumir el presente de manera irrevocable. Mientras las emociones se intensifican, la figura de doña Elena se convierte en un símbolo de culpa y traición. Cada revelación que sus hijos hacen la coloca en el centro de una tormenta de acusaciones. Ella intenta defender sus decisiones pasadas, explicando que todo lo que hizo fue en nombre del amor y la protección de su familia. Pero a medida que las tensiones aumentan, sus palabras parecen perder peso y sus hijos se sienten más alejados de ella. La dinámica familiar se desmorona, y lo que alguna vez fue un hogar lleno de amor se convierte en un campo de batalla donde la verdad se ve eclipsada por el dolor. Alejandro, frustrado y herido, comienza a cuestionar si alguna vez podrá perdonar a su madre por las decisiones que la llevaron a ocultar su pasado.
Valeria, mientras tanto, se debate entre la lealtad hacia su madre y la necesidad de conocer su propia verdad. Samuel, atrapado entre la rabia y la tristeza, intenta ser el pacificador, pero se siente impotente ante la creciente división. La confusión emocional se convierte en un ciclo vicioso, donde cada intento de conectar solo profundiza la brecha entre ellos. En medio de todo esto, doña Elena siente que el tiempo se le escapa, y el deseo de reparar las relaciones desgastadas se convierte en una lucha desesperada. En una búsqueda desesperada por la reconciliación, doña Elena decide organizar una reunión familiar con la esperanza de restaurar la armonía perdida. Se siente incapaz de soportar la distancia emocional que se ha interpuesto entre ella y sus hijos, y en su mente, esta reunión podría ser la última oportunidad para sanar las heridas antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, al hacer la convocatoria, se siente invadida por el temor, teme que sus hijos estén demasiado heridos como para escucharla. El día de la reunión, la atmósfera es tensa. Alejandro llega con el corazón pesado, sintiendo que cada paso lo aleja de la familia que una vez conoció. Valeria, llena de ansiedad, se pregunta si podrá contener sus emociones. Samuel, aunque desea la paz, también siente la carga de los secretos que han salido a la luz. Cuando todos se sientan en la mesa, el silencio es palpable. Doña Elena, con la voz temblorosa, comienza a hablar, pero las palabras se detienen en su garganta. Al mirar a sus hijos, se da cuenta de que la tarea de reconstruir la confianza es monumental, y que los antiguos lazos familiares se han vuelto frágiles ante la presión de la verdad. La reunión, en lugar de traer la paz que doña Elena deseaba, se convierte en una confrontación emocional. Alejandro, incapaz de contener su dolor, expresa su rabia hacia su madre, acusándola de haber arruinado su vida al ocultar la verdad. Valeria, en su intento de defender a su madre, se siente atrapada entre la lealtad y su propia necesidad de saber. Samuel, por su parte, se convierte en el mediador de la conversación, tratando de encontrar puntos en común, pero su voz es ahogada por el grito de las emociones. Las viejas heridas son reabiertas, y lo que comenzó como un intento de curar se convierte en un festival de recriminaciones y tristeza. Doña Elena, sintiéndose cada vez más impotente, intenta explicar que sus decisiones fueron tomadas para proteger a sus hijos, pero cada palabra parece intensificar la frustración. Al final de la reunión, la situación se vuelve insostenible, y cada hermano se retira a su habitación, dejando a doña Elena sola, sintiendo el peso del fracaso. La incertidumbre sobre cómo reconstruir la relación se convierte en una carga que cada uno lleva, sin respuestas claras sobre el futuro. A pesar de la tensión palpable que envuelve a la familia, el tiempo avanza y la vida continúa su curso. Sin embargo, las cicatrices emocionales dejan una marca profunda en cada uno de los hermanos. Alejandro, incapaz de liberarse del rencor, comienza a distanciarse de su madre y sus hermanos, buscando consuelo en un círculo de amistades externas que no pueden llenar el vacío que siente en su hogar. Valeria, por su parte, se sumerge en su trabajo, tratando de encontrar un sentido de propósito en medio del caos emocional que la rodea. Su deseo de comprender la verdad la impulsa a investigar más sobre su padre y su historia familiar, aunque cada descubrimiento la deja más confundida. Samuel, atrapado en su propia batalla emocional, intenta plasmar su dolor a través del arte, creando obras que reflejan la confusión y el amor perdido. A medida que el tiempo pasa, cada uno de ellos se enfrenta a la realidad de que la reconciliación no será un camino fácil. Sin embargo, doña Elena, sintiendo la presión del tiempo, decide que no puede permitir que el rencor y la tristeza sean la única herencia que deje a sus hijos. Se embarca en una nueva misión para encontrar al padre ausente y desenterrar la verdad, con la esperanza de que esto pueda ser el primer paso hacia la sanación familiar. La búsqueda de doña Elena la lleva a una serie de encuentros inesperados. Comienza a contactar a personas del pasado que pueden tener información sobre su exesposo, un hombre que ha estado fuera de la vida de sus hijos durante años. En cada conversación, revive antiguos recuerdos, y se enfrenta a sus propias elecciones y errores. Las emociones son intensas, por un lado, siente culpa por las decisiones que tomó, y por otro, esperanza de que la verdad pueda restaurar algo de lo que se ha perdido. Durante su investigación, se encuentra con un viejo amigo de su exmarido, quien revela detalles que nunca había conocido sobre él y sus motivos para alejarse. Cada historia que escucha no solo profundiza su comprensión sobre el hombre que eligió amar, sino que también ofrece pistas sobre lo que podría haber llevado a su familia a su situación actual.
Mientras tanto, los hermanos, aunque distanciados, comienzan a sentir la necesidad de saber más sobre su padre. Valeria, movida por sus hallazgos, decide contactar a su madre y ofrecerle su apoyo en la búsqueda, sintiendo que este puede ser un camino hacia la reconciliación. La decisión de Valeria de apoyar a su madre en la búsqueda del padre ausente marca un cambio significativo en la dinámica familiar. A pesar de los resentimientos pasados, siente que la única forma de sanar es entender el pasado, y que, tal vez, encontrar al padre les dará respuestas a las preguntas que los han atormentado. Alejandro, al enterarse de la decisión de Valeria, se siente dividido. Por un lado, quiere apoyar a su hermana, pero por otro, no puede dejar de sentir que están abriendo viejas heridas. Sin embargo, en un giro inesperado, Samuel, quien había permanecido en silencio, decide unirse a la causa, sintiendo que la búsqueda podría proporcionar la claridad que tanto necesitan. Juntos, los tres hermanos comienzan a desenterrar el pasado familiar. Cada encuentro con personas que conocieron a su padre les ofrece nuevas perspectivas, pero también revela un camino lleno de desafíos. Las historias que escuchan son desgarradoras, y las verdades que emergen a menudo son dolorosas. Sin embargo, a medida que cada uno de ellos comparte sus descubrimientos, el vínculo entre ellos comienza a reconstruirse lentamente. Las diferencias que una vez los separaron se convierten en oportunidades para crecer y comprenderse mejor, y aunque el camino es arduo, sienten que están avanzando hacia una nueva fase en su relación. El viaje hacia la verdad se torna aún más complejo cuando un antiguo amigo de su padre decide revelar su versión de la historia. En una reunión cargada de emociones, los hermanos escuchan relatos que desafían todo lo que pensaban que sabían sobre su familia. Este hombre, lleno de nostalgia y melancolía, comparte anécdotas sobre el padre que nunca conocieron y las decisiones que lo llevaron a separarse de doña Elena. A medida que escuchan, las emociones de los hermanos se agitan, se sienten conmovidos, pero también frustrados por no haber tenido la oportunidad de conocer a su padre. Valeria, al escuchar las historias, se da cuenta de que su madre también fue víctima de las circunstancias, y que el dolor que siente no se puede atribuir solo a ella. Alejandro, aunque sigue sintiendo un profundo resentimiento, comienza a vislumbrar una nueva perspectiva sobre su madre y su historia. Samuel, mientras tanto, toma notas y se siente inspirado para plasmar las historias en su arte. La revelación de la verdad sobre su padre trae consigo una mezcla de tristeza y esperanza, y aunque todavía hay un largo camino por recorrer, los hermanos sienten que han dado un paso importante hacia la sanación emocional. Mientras la búsqueda avanza, doña Elena comienza a cuestionar sus propias decisiones y la forma en que ha manejado la familia. Cada vez que sus hijos descubren más sobre su padre, ella se siente más atrapada en el pasado que ha intentado ocultar. La verdad se convierte en un espejo que refleja no solo las traiciones de su esposo, sino también sus propias decisiones que llevaron a la fragmentación familiar. A medida que sus hijos se acercan a la figura del padre ausente, doña Elena enfrenta un dilema moral: ¿debería confesarles todo lo que sabe sobre su pasado, o dejar que sigan en su camino de descubrimiento? La presión de ser la matriarca se convierte en un peso abrumador, y la culpa se apodera de ella mientras lucha por equilibrar la verdad con el amor. Consciente de que cada revelación puede tener un impacto profundo en la vida de sus hijos, decide buscar la forma de reconciliar su pasado con el presente, pero el tiempo se agota. En una conversación emocional con su mejor amiga, se da cuenta de que tal vez sea el momento de ser honesta, no solo con sus hijos, sino también consigo misma. La lucha interna de doña Elena se intensifica, mientras se prepara para enfrentar las consecuencias de sus acciones. En un intento por tomar el control de su propia historia, doña Elena decide convocar a sus hijos para una última reunión, donde espera ser completamente honesta sobre su pasado y las decisiones que la llevaron a ocultar la verdad. La idea de la reunión la llena de ansiedad, pero también de determinación. Con cada día que pasa, siente que la verdad no puede permanecer oculta por más tiempo. Alejandro, Valeria y Samuel llegan a la reunión con sentimientos encontrados. Cada uno ha estado lidiando con sus propias emociones y reflexiones sobre el camino que han recorrido. Cuando doña Elena comienza a hablar, su voz tiembla, y a medida que relata su historia, las emociones brotan de cada rincón de la sala. Con lágrimas en los ojos, confiesa cómo su amor por su esposo la llevó a tomar decisiones que nunca imaginó que tendrían consecuencias tan devastadoras. Describe sus luchas, sus miedos y la carga de haber criado a sus hijos con secretos que ahora se han convertido en una pesada losa.
A medida que cada uno de los hermanos escucha, la atmósfera en la habitación se torna densa, las emociones se mezclan entre la tristeza, la ira y la comprensión. La revelación de la verdad no es un final, sino un nuevo comienzo, donde cada uno de ellos debe decidir cómo avanzar a partir de este punto crucial. A medida que doña Elena comparte su historia, los hermanos se ven obligados a confrontar sus propios sentimientos sobre su madre y su padre ausente. Alejandro, quien ha sido el más crítico, comienza a comprender la carga que su madre ha llevado durante años. A pesar de su frustración, siente una oleada de compasión hacia ella. Valeria, por su parte, se da cuenta de que la búsqueda de la verdad no se trata solo de su padre, sino también de comprender a su madre como una mujer con sus propias luchas y errores. Samuel, observando la escena, toma la decisión de expresar sus propios sentimientos, revelando que también ha sentido una profunda tristeza por no haber tenido un padre presente en su vida. La conversación se convierte en un viaje emocional, donde cada uno se siente libre para compartir sus miedos y anhelos. A medida que las emociones fluyen, la atmósfera se transforma, en lugar de resentimiento, comienza a haber un sentimiento de unidad y sanación. El entendimiento mutuo permite que los hermanos se acerquen más, y aunque la historia de su familia sigue siendo complicada, sienten que han dado un paso importante hacia la reconciliación. Sin embargo, la sanación no llega sin sus desafíos. Después de la reunión, cada uno de los hermanos comienza a reflexionar sobre lo que han aprendido. Alejandro se siente dividido entre el deseo de seguir adelante y el peso de los resentimientos acumulados. A pesar de su creciente comprensión de su madre, todavía siente la herida de la ausencia de su padre. Valeria, en su búsqueda de respuestas, comienza a explorar su propia identidad y se pregunta qué significa realmente ser parte de esta familia. Samuel, sintiendo la presión del tiempo y el deseo de ser un puente entre sus hermanos, decide documentar todo lo que han aprendido en un diario. Con cada palabra que escribe, se siente más conectado con su historia familiar, pero también se da cuenta de que no puede resolver las tensiones por sí solo. Mientras tanto, doña Elena, sintiendo el cambio en la dinámica familiar, decide dar un paso atrás y permitir que sus hijos procesen sus emociones a su propio ritmo. Sin embargo, la culpa la acompaña, y se pregunta si alguna vez podrán perdonarla por haberles ocultado la verdad. La incertidumbre sobre el futuro se cierne sobre todos, pero la semilla de la reconciliación ha sido plantada. La vida cotidiana de la familia continúa, pero las interacciones entre los hermanos comienzan a cambiar. Alejandro, Valeria y Samuel encuentran momentos de conexión que antes no existían. Empiezan a salir juntos, compartiendo historias y risas que se habían perdido en la distancia emocional. Alejandro, sintiéndose menos atormentado por el pasado, se abre a la posibilidad de construir una relación más fuerte con sus hermanos. Valeria, por su parte, comienza a expresar sus emociones y a compartir sus hallazgos sobre su padre, sintiendo que esta es una forma de mantener viva su memoria, incluso si fue ausente. Samuel, mientras tanto, utiliza su arte para plasmar la historia de su familia, creando obras que reflejan la lucha, el amor y el deseo de unidad. Sin embargo, la verdad sobre su padre sigue siendo una sombra que los acompaña, y cada uno de ellos sabe que deben enfrentar esta parte de su historia para poder avanzar. A medida que se acercan, también comienza a surgir la necesidad de encontrar respuestas sobre su padre, un proceso que requerirá valentía y disposición para confrontar el pasado de la familia. Con la intención de cerrar la brecha que queda sobre la figura paterna, los hermanos deciden planificar un viaje a la ciudad donde su padre pasó gran parte de su vida. La idea de revivir el pasado, aunque cargada de temores, también trae consigo una sensación de esperanza. Valeria, en particular, siente que este viaje podría ser la clave para comprender no solo a su padre, sino también su propia identidad. Alejandro, aunque escéptico al principio, se da cuenta de que la única forma de sanar es enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Samuel, siempre el más soñador, se siente inspirado por la posibilidad de documentar su experiencia a través de su arte, creando una narrativa visual que capture la esencia de su búsqueda. Mientras planifican el viaje, se dan cuenta de que cada uno de ellos aporta una perspectiva única, y que juntos son más fuertes en este camino. La emoción por el viaje se mezcla con el temor a lo que puedan encontrar, pero la voluntad de descubrir la verdad sobre su padre les impulsa hacia adelante. Este nuevo capítulo en su historia familiar está lleno de incertidumbre, pero también de la promesa de un futuro más brillante.
El día del viaje finalmente llega, y la familia se encuentra en la carretera, rodeada de paisajes que cambian mientras se dirigen hacia lo desconocido. La mezcla de nerviosismo y anticipación es palpable en el aire. A medida que se acercan a la ciudad, cada hermano comienza a recordar fragmentos de historias que habían oído sobre su padre. Las conversaciones son profundas, y cada uno comparte sus esperanzas y temores. Valeria se siente emocionada pero también abrumada por la responsabilidad de descubrir la verdad. Alejandro, por otro lado, lucha con el miedo de no encontrar respuestas que lo reconcilien con su pasado. Samuel, en su papel de narrador, se siente inspirado a capturar cada momento, sabiendo que esta experiencia formará parte de su obra. Al llegar a la ciudad, se detienen frente a un viejo edificio que solía ser la oficina de su padre. La presencia de este lugar los conecta con su historia, y sienten una mezcla de tristeza y esperanza. Mientras se preparan para entrar, una sensación de camaradería los envuelve, y se dan cuenta de que están juntos en esto, listos para enfrentar lo que el destino les depara. Al ingresar al edificio, los recuerdos de su padre flotan en el aire, y el ambiente está cargado de nostalgia. La oficina, aunque desordenada, guarda ecos de una vida pasada, y los hermanos sienten que están entrando en un santuario de la historia familiar. Valeria comienza a explorar cada rincón, buscando pistas que puedan arrojar luz sobre la vida de su padre. Mientras tanto, Alejandro y Samuel se adentran en una conversación sobre sus sentimientos y las expectativas que tienen respecto a lo que van a descubrir. A medida que recorren el lugar, encuentran viejas fotografías y documentos que revelan detalles sobre la vida de su padre, y cada descubrimiento alimenta tanto su curiosidad como su confusión. Valeria, al examinar una fotografía de su padre con sus compañeros de trabajo, siente un profundo anhelo por conocer al hombre que le dio la vida, mientras que Alejandro se siente atormentado por el resentimiento hacia un hombre que eligió el camino de la ausencia. Samuel, por su parte, se siente impulsado a capturar cada momento, dándose cuenta de que estos hallazgos serán una parte importante de su proceso creativo. La búsqueda de su padre se convierte en un viaje hacia la autoexploración, y aunque aún queda un largo camino por recorrer, los hermanos sienten que están en el camino correcto. Mientras continúan su exploración en la oficina, los hermanos encuentran un viejo diario que perteneció a su padre. El hallazgo es significativo, y su corazón late con fuerza al abrirlo. Cada página revela no solo la vida profesional de su padre, sino también sus pensamientos y emociones más profundas. Valeria, al leer las primeras líneas, siente que está conectándose con el lado humano de su padre que nunca conoció. A medida que cada uno de ellos hojea el diario, se encuentran con escritos que desnudan la vulnerabilidad de su padre, sus luchas internas y sus deseos de ser un buen padre, a pesar de la distancia que tomó. Este descubrimiento provoca un torrente de emociones, y cada hermano reacciona de manera diferente. Alejandro, enojado por las decisiones de su padre, siente que la vulnerabilidad no excusa la ausencia. Valeria, sin embargo, comienza a ver a su padre como una persona compleja y con fallos, lo que le permite sentir empatía. Samuel, por su parte, se siente inspirado y comienza a tomar notas sobre las partes más conmovedoras del diario, sintiendo que estas palabras tienen el poder de cambiar la narrativa de su familia. Mientras el diario revela secretos y deseos, los hermanos comprenden que la historia de su padre no se limita a su ausencia, sino que está llena de matices que deben ser explorados y entendidos. A medida que continúan leyendo el diario, los hermanos descubren que su padre había mantenido una correspondencia con su madre a lo largo de los años. Las cartas son un testimonio de su amor y también de sus luchas. En estas palabras se pueden sentir los anhelos y las dudas que asolaban su relación, y cada carta revela un nuevo matiz de la vida de su padre que los deja estupefactos. Valeria se siente conmovida al ver que, a pesar de la distancia, su padre nunca dejó de preocuparse por su madre y por ellos. Alejandro, sin embargo, se siente traicionado, la correspondencia parece una mezcla de amor y abandono, y no puede evitar cuestionar por qué su padre no regresó a su vida. Samuel observa cómo cada palabra en las cartas crea un caleidoscopio de emociones en sus hermanos, y comienza a tomar nota sobre la complejidad de las relaciones familiares. La sensación de unidad que comenzaron a experimentar se ve amenazada por la revelación de la verdad, y cada hermano se siente atrapado entre el deseo de comprender y la necesidad de sanar. La búsqueda se convierte en un camino de descubrimiento no solo sobre su padre, sino también sobre la relación que tienen entre ellos como hermanos, y sobre el dolor que cada uno ha llevado en silencio.
Con el tiempo, el impacto de las cartas se convierte en un catalizador para que los hermanos se reúnan y discutan sus sentimientos. Después de leer las últimas líneas del diario, se sientan en el suelo, rodeados de recuerdos y de lo que significa ser parte de esta familia. Valeria, con la voz temblorosa, sugiere que deben escribir una carta a su padre, expresando lo que sienten ahora que han descubierto más sobre él. Alejandro, al principio reacio, finalmente acepta, sintiendo que este ejercicio puede ayudarles a sanar. Samuel, entusiasmado por la idea, se ofrece a documentar el proceso, prometiendo que las cartas formarán parte de su obra. Cada hermano comienza a escribir en un papel, y las palabras fluyen como si siempre hubieran estado ahí, esperando ser pronunciadas. Este acto simbólico de comunicación, aunque dirigido a un padre que ya no está, les permite liberar emociones reprimidas y expresar lo que nunca tuvieron la oportunidad de decir. Las cartas se convierten en un ritual, un espacio donde cada uno puede ser honesto sobre su dolor, amor y anhelos, creando así un puente entre su pasado y su presente. Después de escribir las cartas, los hermanos deciden hacer una ceremonia para compartir lo que han escrito entre ellos. Encuentran un pequeño parque cercano y se reúnen bajo un árbol frondoso, un lugar que simboliza la vida y el crecimiento. Mientras comparten sus cartas, las emociones se desbordan. Valeria comienza a leer en voz alta, expresando su deseo de conocer a su padre y su dolor por su ausencia. Alejandro, al escuchar las palabras de su hermana, se siente conmovido y comienza a ver a su padre de una manera diferente. Su carta refleja su enojo, pero también una creciente comprensión de las luchas que pudo haber enfrentado. Finalmente, Samuel comparte su carta, llena de admiración por el hombre que buscó ser, y cómo esos deseos han influido en su propio camino artístico. Al final de la ceremonia, los hermanos se sienten más conectados que nunca. La experiencia no solo les ha permitido honrar la memoria de su padre, sino que también ha fortalecido su lazo como hermanos. Este momento de vulnerabilidad crea un sentido de unidad y propósito en la búsqueda de su verdad, un paso vital hacia la reconciliación con su historia familiar. Sin embargo, el proceso de sanación no es lineal y las viejas heridas resurgen con el tiempo. Un día, mientras están en casa, reciben una llamada de un abogado que les informa sobre un testamento que su padre había dejado. La noticia provoca una mezcla de emociones, la incertidumbre se cierne sobre ellos, y se preguntan qué revelaciones podrían venir con la lectura del testamento. Alejandro, quien había comenzado a encontrar paz con su pasado, siente una oleada de ansiedad. Valeria, por su parte, se pregunta si hay más secretos ocultos, mientras que Samuel, aunque curioso, siente que cualquier revelación podría desestabilizar lo que han construido juntos. A medida que la fecha de la lectura del testamento se aproxima, los hermanos se ven obligados a enfrentar el miedo a lo desconocido. La posibilidad de que haya más verdades que desafíen su relación y los pongan a prueba a todos ellos comienza a crear una tensión palpable en el aire. La incertidumbre los lleva a replantearse si están verdaderamente listos para enfrentar cualquier nueva revelación que pueda alterar la paz que han encontrado. El día de la lectura del testamento llega, y los hermanos se sienten ansiosos, cada uno lidiando con sus propios temores. En la sala de espera del abogado, el ambiente está cargado de tensión y nerviosismo. Valeria intenta mantener la calma hablando sobre lo que han aprendido hasta ahora, pero sus palabras apenas logran aliviar la angustia que sienten. Alejandro, por su parte, observa las reacciones de sus hermanos, sintiendo que el lazo que han construido se encuentra al borde de una nueva prueba. Samuel, con su cuaderno en mano, busca inspiración, pero no puede evitar sentirse perturbado por la carga emocional del momento. Finalmente, son llamados a la sala donde se leerá el testamento, y la incertidumbre se convierte en una sombra que les acompaña mientras cruzan el umbral. A medida que el abogado comienza a leer, los hermanos se sostienen de las manos, conscientes de que la vida que han estado tratando de construir juntos podría ser impactada de manera irreversible. Las palabras del abogado resuenan en el aire, y cada oración parece traer consigo una ola de revelaciones que cambiarán su historia una vez más. La lectura del testamento resulta ser un momento de revelaciones inesperadas. Los hermanos escuchan cómo su padre ha dejado instrucciones específicas sobre la distribución de sus bienes, pero lo que más les impacta son las menciones de personas que nunca habían escuchado antes. El abogado menciona a una mujer que, según parece, era una amante de su padre y que ha sido designada para recibir una parte significativa de la herencia.
Esta noticia provoca un torbellino de emociones. Valeria se siente devastada, sintiendo que la imagen que había comenzado a construir de su padre se desmorona. Alejandro, lleno de ira, se pregunta cómo pudo su padre traicionar a su madre de esa manera. Samuel, que había estado buscando una conexión con su padre, siente que su propia búsqueda se ha vuelto aún más complicada. A medida que la lectura continúa, se revelan más secretos, y cada uno de ellos lucha por procesar lo que significa tener un padre tan lleno de contradicciones. La familia se encuentra nuevamente en una encrucijada, enfrentando la realidad de que su historia está plagada de más dolor y confusión de lo que imaginaban. Después de la lectura del testamento, los hermanos se encuentran abrumados y necesitan tiempo para procesar todo lo que han aprendido. Deciden pasar un tiempo en el parque donde habían realizado su ceremonia de lectura de cartas. Allí, rodeados por la naturaleza, comienzan a compartir sus sentimientos sobre lo ocurrido. Valeria se siente traicionada, como si la imagen de su padre se hubiera convertido en un espejismo, y las palabras fluyen con lágrimas en los ojos. Alejandro, sintiendo la carga del resentimiento, expresa su enojo hacia un padre que, a pesar de su amor por su madre, eligió el camino de la infidelidad. Samuel, por su parte, se siente atrapado entre el deseo de comprender y la necesidad de mantener su arte como una forma de procesar lo que han aprendido. La conversación se vuelve intensa, y cada hermano comparte sus pensamientos más íntimos, creando un espacio seguro para la vulnerabilidad. A medida que las emociones fluyen, se dan cuenta de que, a pesar de la traición, su vínculo sigue siendo fuerte, y el amor que comparten entre ellos puede ayudarles a navegar por este nuevo desafío. A medida que pasan los días, los hermanos enfrentan la nueva realidad que el testamento ha impuesto sobre ellos. Valeria se dedica a investigar más sobre la mujer mencionada en el testamento, sintiendo que es su deber comprender la vida de su padre en su totalidad, incluso las partes que duelen. Alejandro, por otro lado, lucha con su necesidad de seguir adelante mientras siente que su pasado lo está arrastrando hacia atrás. Samuel utiliza su arte para canalizar sus emociones, creando una serie de obras que reflejan la complejidad de su historia familiar. En medio de esta tormenta emocional, deciden reunirse nuevamente, esta vez para discutir cómo avanzar. La conversación se torna intensa, y cada uno de ellos expresa sus deseos de encontrar respuestas, pero también su necesidad de proteger el vínculo que han construido. Se dan cuenta de que no pueden cambiar el pasado, pero sí pueden decidir cómo responder al dolor que han enfrentado. Este momento se convierte en un pacto implícito entre ellos, de que, pase lo que pase, se enfrentarán juntos a lo que está por venir. Mientras continúan su viaje, la familia se encuentra en un punto de inflexión. La decisión de enfrentar la realidad de su padre trae consigo un sentido de urgencia. Valeria, habiendo encontrado la dirección de la mujer mencionada en el testamento, sugiere que deben conocerla en persona. Alejandro, aunque aprensivo, finalmente acepta, sintiendo que deben enfrentarse a la verdad, por dolorosa que sea. Samuel, con su cámara en mano, se siente emocionado por la idea de documentar este nuevo capítulo de su vida familiar, creyendo que es una oportunidad para explorar la complejidad de las relaciones humanas. Así, los hermanos emprenden el viaje hacia la casa de la mujer, sintiendo que, aunque el destino es incierto, cada uno de ellos está dispuesto a enfrentarlo. A medida que se acercan a su destino, el ambiente se vuelve tenso y las emociones surgen. En su interior, todos saben que este encuentro podría alterar aún más la ya frágil estructura de su familia, pero están decididos a descubrir la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Al llegar a la casa de la mujer, se sienten invadidos por una mezcla de nerviosismo y determinación. La puerta es abierta por una mujer de mediana edad que los recibe con una mirada curiosa y una sonrisa tímida. Después de una breve presentación, la mujer, llamada Claudia, los invita a pasar. En el interior de la casa, el ambiente es cálido, pero el peso de las revelaciones que podrían venir hace que el aire se sienta denso. A medida que comienzan a hablar, cada uno de los hermanos siente una mezcla de emociones. Valeria se siente ansiosa por saber más sobre su padre y su relación con Claudia, mientras que Alejandro lucha contra sus propios demonios al ver a la mujer que representa una parte de la vida de su padre que él nunca conoció. Samuel, por su parte, siente una profunda curiosidad artística por cómo esta mujer pudo influir en su padre y en la dinámica familiar. La conversación comienza a fluir, pero el camino hacia la verdad está lleno de baches, y las revelaciones son difíciles de digerir. A medida que la conversación avanza,
Claudia revela fragmentos de su relación con el padre de los hermanos. Habla con sinceridad sobre su amor y las dificultades que enfrentaron, explicando cómo la relación comenzó en un momento de vulnerabilidad en la vida de su padre. Las palabras de Claudia resuenan en los hermanos, y cada uno reacciona de manera diferente. Valeria se siente conmovida por la sinceridad de Claudia y empieza a comprender que su padre era un ser humano con sus propias luchas y deseos. Alejandro, sin embargo, siente una rabia creciente al escuchar que su padre había estado buscando consuelo en otra parte, sintiéndose traicionado por la persona que debería haber sido un ejemplo a seguir. Samuel, con su enfoque artístico, comienza a vislumbrar la complejidad de la vida de su padre, sintiendo que cada revelación añade una nueva capa a su comprensión. La conversación se intensifica a medida que las emociones salen a la superficie, y los hermanos se ven obligados a cuestionar cómo las decisiones de su padre han moldeado sus propias vidas. Conforme la charla se desarrolla, Claudia comparte detalles sobre la vida que había tenido con su padre y la culpa que lo había perseguido por no poder ser honesto con su familia. Se revelan secretos ocultos y promesas incumplidas, y los hermanos comienzan a comprender que la historia de su padre es más compleja de lo que habían imaginado. Valeria, intentando unir los cabos sueltos, le pregunta a Claudia sobre la relación que su padre mantenía con su madre. En ese momento, la tensión en la habitación se intensifica. Claudia confiesa que su padre siempre había querido reconciliarse con su familia, pero que sus propios miedos y la culpa lo habían mantenido alejado. Alejandro, sintiendo que esto no es suficiente, cuestiona si realmente amaba a su madre, si pudo ser capaz de traicionarla. La atmósfera se vuelve eléctrica y las respuestas se tornan evasivas, desatando emociones que los hermanos habían mantenido a raya. Este momento se convierte en un punto crítico, donde las verdades se enfrentan a las lealtades familiares, dejando a cada uno de ellos lidiando con sus propios conflictos internos. Al final de la conversación, los hermanos se ven envueltos en una mezcla de emociones. Claudia, al ver la lucha de los hermanos, sugiere que deberían pensar en unirse y encontrar un camino hacia adelante, uno que no esté definido por la traición, sino por la posibilidad de sanación y crecimiento. Sin embargo, los hermanos se sienten divididos. Valeria quiere aceptar a Claudia como parte de su nueva realidad, mientras que Alejandro se muestra escéptico, sin poder dejar de lado el resentimiento. Samuel, en un intento de mediar, propone que deben trabajar juntos para descubrir cómo encajar todas las piezas de su historia familiar. Aunque saben que el camino hacia la reconciliación será largo y difícil, sienten que hay una oportunidad de construir algo nuevo a partir de las ruinas de su pasado. Esta última conversación se convierte en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que, a pesar de las traiciones, el amor y la familia pueden encontrar un camino hacia la luz, siempre que estén dispuestos a enfrentarse a sus verdades, por dolorosas que sean.